El caso PDVSA Cripto, quizá el mayor esquema de corrupción en la historia del chavismo, está generando un renovado interés para el gobierno de los Estados Unidos, no solo por las potenciales evasiones de las sanciones y también violaciones del sistema financiero norteamericano, sino por la desaparición de decenas de miles de millones de dólares de la venta de petróleo venezolano en una compleja red de bancos offshore, carteras digitales o wallets, banqueros venezolanos e intermediarios extranjeros, muchos de los cuales están purgando condenas en Venezuela. Este es el tema de nuestro programa de hoy. El estallido de la trama PDVSA Cripto en enero de 2023 abrió un enorme boquete en la línea de flotación de las redes de corrupción en la petrolera estatal venezolana, en un esquema que básicamente hizo desaparecer una cifra que podría superar los 21.000 millones de dólares según fuentes y reportes independientes. Un dinero, por cierto, muy necesario en esta época de reconstrucción del país. En el centro de la trama estaba el entonces ministro de Petróleo Tarek El Aissami, la figura de confluencia de un ecosistema de altos funcionarios, testaferros, banqueros y operadores financieros que generaron fabulosas ganancias vendiendo el petróleo venezolano por debajo de la mesa sin reportar las ganancias, con frecuencia usando estructuras de bancos offshores, pago de sobornos y carteras de criptomoneda para tal fin. Las investigaciones comenzaron después que se revelara que PDVSA estaba vendiendo irregularmente el crudo venezolano en operaciones de alta mar, famosas transferencias barco a barco, generando ingresos que no estaban siendo reportadas a las arcas de la petrolera estatal, una cifra estimada en ese momento en unos 8.000 millones de dólares, pero que luego resultó muchísimo más. La novedad era que los pagos por los millones de barriles de petróleo que PDVSA exportó entre 2020 y 2023 no aparecían por ninguna parte porque eran realizados mayormente en criptomonedas a través de un complejo esquema. Tras las revelaciones que inmediatamente llamaron la atención del Departamento del Tesoro, el régimen ordenó la intervención de PDVSA y nombró a cargo al coronel Pedro Tellechea, que se concentró en auditar las cuentas por cobrar de la petrolera. La gran sorpresa vino cuando, al contactar a los compradores de petróleo, Tellechea descubrió que muchos ya habían pagado el crudo en parte en criptomonedas y en dinero en efectivo a través de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos o SUNACRIP, pero estas criptomonedas simplemente se habían desvanecido, robadas o desviadas, o las dos cosas, y el dinero simplemente se esfumó. Según el esquema empleado, el Aissami y sus socios asignaban en los registros de PDVSA cargamentos de crudo de forma irregular, es decir, sin licitación, y luego vendían el crudo a intermediarios extranjeros. A su vez, estos intermediarios revendían el producto a clientes internacionales a un precio más alto. Los pagos no registrados se convertían en criptomonedas para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la petrolera estatal, todo bajo conocimiento de Tarek El Aissami, que era en ese momento el presidente de PDVSA. También se descubrió que el dinero se lavaba a través de bancos abiertos dentro y fuera de Venezuela, como Banca Amiga y Compass Bank, un banco offshore en Dominica, en el Caribe anglófano. También se usaron empresas de maletín controladas por los mismos jefes de la trama y plataformas digitales en mercados asiáticos que facilitaron el lavado de fondos. Las primeras detenciones se produjeron en marzo de 2023, después de que Tarek El Aissami anunciara su renuncia a PDVSA en un polémico mensaje por la red X. El entonces fiscal Tarek William Saab confirmó la investigación, bautizándola como el caso PDVSA Cripto, y anunció las primeras 21 detenciones que luego se ampliaron a más de 60 en los siguientes meses. En una primera fase, entre marzo y abril de 2023, fueron detenidos decenas de funcionarios de PDVSA, directivos de la SUNACRIP y un grupo de intermediarios y operadores financieros, mientras otros operadores que se encontraban en el exterior fueron acusados por su participación en la trama corrupta. Hoy en día, por cierto, varios de esos operadores también se encuentran o
siendo acusados en tribunales extranjeros o incluso detenidos. La segunda fase se desarrolló un año más tarde, en abril de 2024, con la detención de las figuras consideradas de mayor peso: Tarek El Aissami, Samar López, acusado por Estados Unidos precisamente de ser su testaferro, también Simón Serpa, exministro de Finanzas, el parlamentario y amigo de Tarek Ugbel Roa, y el jefe de la SUNACRIP, Yosalit Ramírez. También fueron arrestados los hermanos Daniel José, Levín Salvatore y Carmelo de Gracia Suárez, principales accionistas en ese momento de la entidad Banca Amiga, fundada en 2017, y directivos y también principales accionistas del Compass Bank en Dominica. Los arrestos se produjeron por orden de la Corte Especial Segunda contra el Terrorismo, que abrió 5 investigaciones contra la corrupción que involucraban, además de PDVSA, a la Corporación Venezolana de Guayana, Cartones de Venezuela, el sistema judicial y algunas alcaldías del país. Los hermanos de Gracia provenían de una familia de origen italiano que se estableció en el estado Bolívar y de allí amplió sus intereses a otras zonas de Venezuela, incluso en el exterior. Como se sabe, los de Gracia son propietarios de conocidas cadenas de restaurantes en Miami, como Bocas Grill, Francisca y La Fontana, varios de ellos ubicados en la ciudad de Doral. Pero además de ser empresarios de restaurantes, los de Gracia eran banqueros con importantes conexiones dentro del régimen, como terminó mostrando el expediente del caso PDVSA Cripto. Básicamente fueron acusados por el Tribunal contra el Terrorismo de aprovechamiento o distracción de dineros, títulos o bienes públicos, aprovechamiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir, y también el delito de traición a la patria. Es decir, todas estas personas, desde Tarek El Aissami, Samar López, Simón Serpa, Joselit Ramírez y los hermanos de Gracia, fueron acusados de estos crímenes por la Fiscalía General de Venezuela en ese momento. Según informes de medios oficialistas, el entonces presidente de Banca Amiga, Carmelo de Gracia, se le asignaban cargamentos de petróleo de PDVSA a una tasa de $43 por barril, lo cual revendía a un precio superior, todo ello en coordinación con Samar López y Tarek El Aissami, según reportó en ese momento el Orinoco Tribune, que es uno de los medios afiliados al régimen en Venezuela. Para ese momento, Estados Unidos estaba viendo con lupa el desarrollo de las investigaciones, básicamente por 3 razones. En primer lugar, el potencial uso del sistema financiero y de personas e instituciones de Estados Unidos para la trama de PDVSA Cripto. En segundo lugar, la evasión de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra todas las operaciones visibles e invisibles de PDVSA para vender petróleo. Y en tercer lugar, por el empleo de la llamada flota fantasma, que facilitó la venta ilegal de crudo venezolano a través de operación barco a barco en alta mar, beneficiando incluso a enemigos de Estados Unidos. Detalles más precisos de cómo tuvo lugar la escandalosa red de corrupción conocida como PDVSA Cripto se filtraron a importantes medios en Venezuela. En julio de 2024, el portal armando.info dio detalles de la participación de Tarek El Aissami y Samar López juntos con los hermanos de Gracia en el esquema fraudulento. El reportaje reveló que cuando las sanciones de Estados Unidos dificultaron tanto las exportaciones de PDVSA como su cobranza, un pequeño banco de la isla de Dominica se puso a valer. Era el Compass Bank, controlado por la familia de Gracia, accionista en Venezuela, junto a Samar López de Banca Amiga. Ambas instituciones financieras eran principio y final de un ducto por el que circulaban los dineros obtenidos por las ventas de petróleo en mercados globales alternativos y cuyo esquema, incluido el cobro de comisiones, originó el caso PDVSA Cripto. En el esquema, reveló Armando Info, participaban los hermanos Carmelo, Levín y Daniel de Gracia, caras visibles de Banca Amiga en ese momento en conexión, como dijimos, con Samar López, presunto accionista principal del banco que mantenía un bajo perfil y por supuesto representaba también los intereses de Tarek El Aissami, ya que Estados Unidos lo acusaba de ser su testaferro. Pero la participación de los hermanos de Gracia no solo fue
a través de Banca Amiga, la entidad controlada por Samar, sino también, como dijimos, a través del Compass Bank de Dominica, de acuerdo a los documentos revisados y publicados por el portal investigativo. Compass Bank sirvió de canal para conducir fondos a PDVSA que de otra manera la corporación no tenía manera de recibir por efecto de las sanciones internacionales, indicó el portal. Una porción del dinero que pasaba por las bóvedas del Compass Bank en Dominica se destinaba a pagar los sobornos que en el esquema beneficiaban, además de al Aizami, a otros involucrados, incluyendo a, por supuesto, Samar López y también a los hermanos de Gracia, aseguró Armando Info. El portal revisó numerosos archivos, incluyendo facturas de transferencias, actas constitutivas del Compass Bank y el mismo expediente judicial del caso PDVSA Crypto, además de los perfiles de las personas relacionadas con ambas instituciones que de una forma solapada fungieron como puentes para la concreción de las transacciones. La parte más interesante de la información publicada en ese momento, julio de 2024, por el portal, provino del propio expediente de la Fiscalía del Régimen, en la que se mencionaba repetidas veces a los hermanos de Gracia y el Compass Bank de Dominica como parte de las actividades fraudulentas, al lado, por supuesto, de la activa participación de personajes como Samar López y Yoselit Ramírez. El extenso documento resumía conversaciones a través de las aplicaciones de mensajería WhatsApp y WeChat, que es el equivalente de WhatsApp en China, ocurridas de junio a agosto de 2022 entre Yoselit Ramírez, expresidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, SUNACRIP, Carmelo de Gracia y Samar López. En las conversaciones los tres se notificaban, se enviaban mensajes sobre el éxito de transacciones a través de Compass Bank y se convocaban a reuniones privadas de acuerdo al reportaje. Según esta investigación, los fondos eran cambiados por euros, criptoactivos o dinero fiat, siempre a través del Compass Bank. Según el expediente del caso, Samar López estaba al tanto de todas las operaciones y desde luego al Samar López estar al tanto, Tarek el Aizami también estaba completamente bajo conocimiento de lo que estaba ocurriendo. El esquema funcionaba de esta manera: cuando el petróleo venezolano llegaba al destino en Asia, por lo general China, el comprador en China pagaba en criptomoneda o en dinero en efectivo. Los fondos eran recibidos luego por una decena de cambistas, entre ellos Banca Amiga, que en ese momento estaba controlada por Samar López y los de Gracia. Los fondos luego pasaban a una cuenta en Compass Bank y Prime Trust, con un costo de operación entre el 8 y el 16% del total. Prime Trust, por cierto, es un custodio de criptomonedas basado en el estado de Nevada, que por cierto se declaró en quiebra por otras razones en junio de 2023, cuando la investigación de PDVSA Crypto llevaba ya 4 meses. Según el expediente del caso, el dinero pasó por Estados Unidos, aun cuando los recursos estuvieran en criptomonedas, lo que ocasiona alto riesgo, indicó el expediente, para los fondos de PDVSA, dadas las sanciones vigentes. En otras palabras, parte del fraude de PDVSA Crypto se realizó a través del sistema financiero norteamericano, tomando en cuenta que Prime Trust es o era una entidad financiera de Estados Unidos. Según Armando Info, los hermanos de Gracia recibían una comisión del 2% de las operaciones, lo cual podría significar, según una fuente citada por Armando Info por el portal en esa investigación, hasta $1 millón por día. Según mis fuentes, el expediente de PDVSA Crypto, cuya copia fue examinada por Armando Info, se encuentra también en posesión del Departamento del Tesoro. A pesar de las menciones del Compass Bank en el expediente de PDVSA Crypto y su papel preponderante en las operaciones, la Fiscalía del Régimen nunca anunció una investigación sobre el banco. Tampoco existe información, desde luego, sobre si por su parte el Departamento de Estado ha considerado todo este tema y particularmente las entidades financieras implicadas como un target de investigación alguna vez. No era la primera vez, por cierto, que Tarek el Aizami, Samar López y los hermanos de Gracia aparecían en el radar de Estados Unidos. Como se sabe, en 2017 la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, conocida como la OFAC, sancionó a Tarek y a Samar por su papel significativo en el narcotráfico internacional. Samar se gastó decenas de millones de dólares para intentar probar que era inocente de la acusación de la OFAC, que no tenía que ver ni con Tarek
ni con el narcotráfico y que su fortuna, estimada en más de $1.000 millones por él mismo, tenía un origen completamente legítimo. Por supuesto, estos intentos legales de Samar López fracasaron. Por su parte, Tarek, tras ser sancionado, fue más bien premiado por el régimen en varias responsabilidades, entre ellas su designación precisamente en 2020